Imagina entrar al octágono, con millones de personas mirando desde todo el mundo, y justo en medio del combate, tus pantalones cortos se rompen por completo. No hay tiempo para arreglarlo, solo pánico puro mientras todo el planeta observa. Los luchadores de la UFC entrenan para soportar narices rotas, costillas fracturadas y knockouts brutales, pero nada los prepara para el momento en que su ropa los traiciona. En este video veremos los momentos más inolvidables en los que los luchadores de la UFC perdieron su ropa en vivo por televisión, cómo sucedió y qué hizo la UFC después. En febrero de 2013, la UFC hizo historia cuando Ronda Rousey y Liz Carmouche encabezaron el UFC 157, la primera pelea femenina en la promoción. Pero lo que muchos aficionados no saben es que este combate pionero estuvo a punto de convertirse en una vergüenza pública. Rousey, conocida por su preparación a toda velocidad, nunca probó su nuevo sujetador deportivo antes de la gran noche, cuando Carmouche le aplicó un rear naked choke y se aferró a la espalda de Rousey como un koala decidido. Rousey se encontró luchando contra dos oponentes, Carmouche y su rebelde sujetador deportivo. A lo largo del combate, especialmente cuando Carmouche tiraba desde atrás, se podía ver a Rousey ajustándose repetidamente la parte de arriba entre los intercambios. La cámara capturó varios momentos tensos en los que parecía que la tela podría ceder por completo, dejando a los espectadores conteniendo la respiración. Los comentaristas decidieron no mencionar la casi crisis de vestuario, pero los aficionados en línea notaron de inmediato los constantes ajustes de Rousey. De alguna manera, logró mantener todo en su lugar, sometiendo a Carmouche con su característico armbar y preservando tanto su título como su dignidad. Avancemos hasta 2015, cuando la UFC firmó un contrato de uniformes en exclusiva con Reebok. La idea era aportar una imagen más limpia y profesional al deporte. Lo que nadie esperaba era que eso marcara el comienzo de nuevos percances de vestuario. Entra en escena Elizabeth Phillips. En el UFC on Fox 41, celebrado en julio de 2015, se enfrentó a Jessamyn Duke, en lo que se suponía que iba a ser un sencillo combate de peso gallo. Pero lo que los aficionados obtuvieron en su lugar fue algo completamente distinto. Durante el primer asalto, Phillips estaba de espaldas cuando su sujetador deportivo de Reebok se desplazó de repente en el momento menos oportuno. Un ligero deslizamiento, tirón, y de repente las cámaras aéreas captaron lo que el equipo de transmisión intentó ignorar rápidamente. Hay que reconocerle a Phillips que no perdió la concentración. Siguió peleando como si nada hubiera pasado, manteniendo la compostura a pesar de la incomodidad. Pero el rayo cayó dos veces. En el tercer asalto, otro derribo provocó otro percance con la ropa. Dos incidentes distintos en una sola pelea. Algo que fácilmente podría ser un récord de la UFC, que no uno que nadie desearía. El comentarista Kenny Florian quedó atrapado a mitad de una frase, callándose mientras se debatía entre narrar la acción y evitar un problema con la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC. Los aficionados en línea notaron de inmediato la ironía. Los uniformes de Reebok, destinados a promover el profesionalismo, habían causado más problemas de lo esperado. Sin embargo, a pesar de todo, Phillips se mantuvo concentrada y se llevó la victoria por decisión unánime, pues admitió que el incidente fue frustrante, pero se mantuvo tranquila al respecto diciendo: ¿qué se le va a hacer? Solo quería seguir peleando. El incidente no terminó ahí. Desató una avalancha de críticas sobre el diseño y el ajuste de Reebok. Muchos señalaron que si el equipo de una luchadora no aguanta un combate estándar sin desmoronarse, tal vez sea hora de rediseñarlo. A estas alturas, entre pantalones cortos que se rasgan, quillas olvidadas y sujetadores que se deslizan, estaba quedando claro que alguien en la sede de la UFC necesitaba poner pruebas en combate real más arriba en su lista de prioridades. Retrocedamos unos meses hasta el UFC on Fox 38 de 2015, cuando la prometedora luchadora Paige VanZant se enfrentó a la veterana Felice Herrig. Para Paige era su gran oportunidad de demostrar que era más que una simple cara comercial, y lo logró, ganando
ganando por decisión unánime. Pero detrás de cámaras hubo un momento del que nadie se enteró hasta años después. Durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, ahora eliminada, Van Sant reveló que estuvo a punto de sufrir un grave percance con su atuendo en medio del combate. Según contó, Herrig estaba sobre su espalda y lanzó una patada ascendente que no solo dio en el blanco, sino que su talón se atascó dentro de la blusa de Van Sant. Estaba de pie y ella me dio una patada hacia arriba, dijo Van Sant. Su tacón se atascó en mi top y empezó a tirarlo hacia abajo, así que, en lugar de pelear, estaba tratando de sacar su pie de mi sujetador para no exponerme ante todos. A pesar de la incómoda situación, la pelea continuó sin interrupción y Van Sant mantuvo la calma suficiente para dominar el resto del combate. No se reveló nada, pero estuvo peligrosamente cerca, lo que muestra el tipo de riesgos únicos a los que se enfrentan las luchadoras y en los que los hombres rara vez piensan. Irónicamente, este no sería el último momento relacionado con la ropa en el que Van Sant acapararía la atención. En 2017, compartió un video desenfadado de sí misma entrenando en un sujetador deportivo que causó una pequeña tormenta en las redes sociales. Atrajo tanta atención que su madre terminó borrándolo de su cuenta. Entre su paso por la UFC, su imagen pública y sus posteriores apariciones en Dancing with the Stars, la reputación de Van Sant como luchadora y figura pública se volvió aún más complicada. Luego llegó el UFC Fight Night 226 en Ottawa en junio de 2016, donde Valerie Letourneau y Joanne Calderwood hicieron historia al competir en la primera pelea de peso mosca femenino de la UFC. Pero aunque la pelea fue histórica para el deporte, Letourneau se enfrentó a un problema embarazoso que no tenía nada que ver con golpes o patadas. Durante la pelea, los aficionados notaron que parecía incómoda durante los intercambios cercanos y los clinches. Nadie sabía por qué, hasta que ella misma lo explicó días después en una publicación de Facebook. Mi sostén literalmente se deslizó debajo de mis senos, escribió. Por eso miré fijamente al árbitro, avergonzada. Tenía que seguir peleando. Tourneau dejó claro que no le molestaban los golpes al pecho, dirigiéndose a quienes afirmaban que le dolían los golpes al cuerpo. He estado entrenando artes marciales durante 17 años, dijo. Recibir un golpe en el pecho no es peor que una patada baja. Incluso lanzó una pregunta incisiva. Chicos, ¿serían capaces de seguir peleando si uno de sus testículos se les saliera de los pantalones cortos? Desafortunadamente, siendo internet como es, comenzaron a difundirse rumores descabellados de que la rodilla de Calderwood podría haber dañado uno de los implantes de Letourneau. Los aficionados en línea analizaron las imágenes fotograma a fotograma, elaborando sus propias teorías. Algunos afirmaron haber visto un movimiento antinatural, mientras que otros especularon sobre su equipo. Tourneau puso fin al debate con una declaración final y segura. Son reales y son espectaculares para absorber el daño. Eso fue suficiente para cerrar la discusión. Nunca se confirmó si llevaba varios sujetadores durante la pelea, pero su historia se difundió rápidamente por los círculos de las MMA, que desencadenó debates reales sobre lo mal que se fabricaba el equipo de combate femenino. Reebok incluso celebró una reunión privada tras el incidente para revisar las preocupaciones sobre el uniforme. Que Letourneau perdió la pelea por nocaut técnico en el tercer asalto, su verdadera lucha no fue solo contra Calderwood, sino contra un equipo defectuoso que claramente no estaba diseñado pensando en las mujeres. Un combate histórico, un fallo de vestuario y otro recordatorio de que la UFC aún necesitaba probar su equipo en combate real, no solo en el gimnasio. La llamada maldición de Reebok volvió a aparecer en el UFC 218 y esta vez ocurrió en directo. El 3 de diciembre de 2017, durante las primeras preliminares en Detroit, Angela Magana se enfrentó a Amanda Cooper en lo que se esperaba que fuera una pelea rutinaria de peso paja. Al principio todo parecía normal. Cooper logró un derribo temprano y comenzó a trabajar desde la posición superior contra la reja, pero cuando Magana se puso en guardia, el árbitro Keith Peterson intervino de repente y detuvo el combate. No hubo falta, no hubo lesión, solo un percance con la ropa. El sujetador deportivo de Reebok de Magana le había fallado por completo. Mientras estaba inmovilizada debajo, el sujetador se desplazó y se deslizó hacia un lado, provocando lo que los medios de MMA describieron más tarde, con mucho cuidado, como un desliz del pezón. El público reaccionó al instante. Exclamaciones de sorpresa, risas
risas y gritos llenaron el estadio. Y al estilo clásico de la UFC, Joe Rogan no pudo evitar comentar: "No es hilarante, eso es lo que le importa a la gente más que nada". Bueno, Joe no se equivocaba. Un fallo en la indumentaria en televisión en vivo es algo bastante importante. Los árbitros le dieron a Magana un momento para solucionar el problema y una vez que se reajustó, la pelea continuó desde la misma posición, pero el impulso se había perdido. Cooper mantuvo el control, dominó el resto del combate y lo terminó con un knockout técnico en el segundo asalto. Para Magana fue su quinta derrota consecutiva y la que más atención acaparó, o al menos lo habría hecho si la UFC no hubiera eliminado discretamente ese momento de la repetición de Fight Pass. Desaparecieron unos 15 segundos de metraje, el resbalón, la interrupción y la reanudación completamente borrados. Pero, como dice el refrán, Internet nunca olvida. Los aficionados ya lo habían recortado, subido y compartido. Los hilos de Reddit explotaron. Se llenó de chistes y capturas de pantalla mucho antes de que se hubiera limpiado siquiera el suelo del octágono. Y una vez más, Reebok se encontró en el centro de otra vergüenza relacionada con los uniformes. Un medio de MMA lo resumió a la perfección. El acuerdo de la UFC con sus amos de Reebok ya lleva 2 años, y sin embargo, las luchadoras como Amanda Cooper y Angela Magana todavía tienen que preocuparse por uniformes que no les quedan bien. Esto no fue solo un pequeño error o un ajuste rápido entre asaltos. Provocó una interrupción total, un lío en la transmisión en vivo y una limpieza digital posterior. Todos los percances de vestuario que han ocurrido en la historia de la UFC, este es el que más destaca. Sigue siendo el único caso confirmado de exposición total que provocó una pausa oficial en la pelea y una edición posterior a escondidas. Si alguna vez hubiera un título de campeonato para desastres de vestuario, Magana vs. Cooper se llevaría el cinturón. Ahora, retrocedamos a abril de 2006 en el UFC Fight Night 3, donde el peso pesado Team Sylvia se hizo famoso por lo que los aficionados ahora llaman el incidente Código Marrón. Sylvia, de 203 metros de altura, entró a la jaula contra Asuerio Silva con pantalones cortos de gran tamaño que parecían sacados directamente de un video de baloncesto callejero de los 90. A mitad del primer asalto, esos pantalones holgados comenzaron a resbalarse y lo que apareció debajo de ellos se convirtió al instante en un tema de leyenda en internet. Mientras Sylvia se movía, tanto los aficionados como las cámaras captaron una mancha oscura que se extendía por sus pantalones cortos de compresión. Comentaristas intentaron mantener la profesionalidad, mientras el equipo de cámaras se apresuraba a buscar ángulos más seguros. Pero la evidencia estaba ahí, a la vista de todos. No se trataba de una marca de sudor. Claramente, algo más había salido mal. El veterano árbitro Herb Dean bromeó más tarde, diciendo que consideró deducir un punto por violaciones de riesgo biológico. Los foros en línea explotaron con teorías descabelladas. Algunos afirmaron que era el resultado de una comida previa a la pelea que le sentó mal. Otros sugirieron manchas de detergente y unos pocos insistieron en que solo era una sombra desafortunada. Pero a medida que la pelea continuaba y la mancha se oscurecía, la verdad parecía innegable. Algo desagradable había sucedido en los pantalones cortos de Sylvia. Sylvia nunca abordó el incidente públicamente, sin confirmación, sin desmentido, solo silencio. Pero entre bastidores, esto desencadenó cambios reales en la política de la UFC. Las inspecciones del equipo se hicieron obligatorias y comenzaron a circular rumores de que el personal había empezado a hacer lo que llamaban la prueba del olfato antes de las peleas. Al final, Sylvia pudo haber conservado su victoria, pero su reputación se vio afectada. En la UFC, mantener la compostura no siempre tiene que ver con la pelea. Se trata de mantener intactas tu dignidad y tu equipo. A continuación, una de las imágenes más extrañas jamás transmitidas del octágono. Agosto de 2011, UFC 338 en Filadelfia. Dennis Hallman entró a la jaula vistiendo, algo que difícilmente podría llamarse pantalones cortos. Imagínate un Speedo ajustado y morado que parecía más propio de una fiesta en la piscina de un hogar de ancianos que de una pelea profesional. Frente a él estaba Brian Eversole, haciendo todo lo posible por mantener la compostura. La multitud murmuraba con
incredulidad. Los comentaristas se quedaron sin palabras. Dana White parecía furioso. Los supuestos pantalones cortos de Hallman no dejaban nada a la imaginación, tela que probablemente lo habrían eliminado de Instagram en cuestión de minutos. Cuando le preguntaron al respecto más tarde en The MMA Hour, Hallman explicó con naturalidad: di una apuesta. Eso fue todo, sin detalles, sin antecedentes, solo un encogimiento de hombros y una risa. Me pareció gracioso, dijo. Pensé que era vergonzoso para mí, por eso tuve que hacerlo, pero no pensé que nadie se enojaría por eso. Spoiler, se enojaron. Durante la pelea, Hallman terminó de espaldas y el equipo de transmisión de la UFC entró en modo de crisis total. Las cámaras se apresuraron a cambiar de ángulo, evitando cualquier exposición adicional. La cabina de comentaristas sonaba más nerviosa que durante un knockout real. Tras tanto, Dana White parecía listo para irrumpir él mismo en la jaula. No solo estaba enojado, sino que se sentía humillado por la marca, pues en una de las decisiones más extrañas jamás tomadas, White le otorgó a Eversole un bono de $70,000, no por su desempeño ni por la pelea de la noche, sino por, en sus propias palabras, sacar esos pantalones cortos de la televisión lo más rápido posible. Dana no se detuvo ahí. Eso no era un espido, dijo. He visto espidos antes. Eso tenía que ser hecho a medida. No se equivocaba. La pelea se convirtió en un chiste recurrente en la historia de las MMA, y la elección de vestuario de Hallman fue la gota que colmó el vaso para la reforma del código de vestimenta de la UFC. Eversole siguió el juego al caos y tuiteó después: me hicieron el chequeo post-combate e incluyó análisis forenses. No se encontró estafilococo, MRSA, varicela ni semen en los hisopos. Estoy completamente limpio. ¿Sabes que las cosas se han ido de las manos cuando el examen post-combate de un luchador incluye una referencia a materiales peligrosos? Poco después, la UFC actualizó discretamente su política de vestimenta. Tanga morado de Hallman puso fin oficialmente a la era de la ropa de combate todo vale. A partir de ese momento, la organización impuso reglas de vestuario más estrictas, asegurándose de que lo que pasó esa noche nunca volviera a suceder. Ahora, saltemos a marzo de 2025. UFC Vegas 104. Combate estelar. Marvin Vettori contra Roman Dolidze. El público estaba electrizado. Dolidze ya se paseaba dentro de la jaula. Las luces se atenuaron. Comenzó la música de salida, pero en lugar de que Vettori hiciera su entrada, las cámaras lo captaron de pie en el túnel rodeado de oficiales, claramente en pánico. Su equipo corrió repentinamente de regreso hacia el vestuario, y fue entonces cuando todo quedó claro. Vettori se había olvidado de su concha, no sus guantes, ni su protector bucal. Concha, el único artículo que protege la zona más vital de un luchador. El evento principal tuvo que retrasarse mientras él corría detrás del escenario para solucionar el problema. Internet se incendió de inmediato. Paulo Costa se burló de él en las redes sociales, diciendo: Marvin Vettori es probablemente el luchador más inteligente de la historia, justo después de Tito Ortiz. Simplemente se olvidó de su coquilla. Los fans se sumaron con bromas. Eso no es daño cerebral, ya venía preinstalado así. Otro dijo: el hermano está a punto de recibir un arrodillazo en las pelotas en ESPN y llamarlo desarrollo del personaje. Ni siquiera era el primer error de vestuario de Vettori. Ya en 2021, durante una sesión fotográfica promocional para su pelea por el título contra Israel Adesanya, se puso accidentalmente los pantalones cortos al revés, con la etiqueta al frente. Los fans también se lo pasaron en grande con eso. Uno comentó: al menos esta vez sabía cómo se ponía el protector. Otro dijo: nunca deja pasar una oportunidad de hacer el tonto. Imágenes filtradas mostraron más tarde a Vettori corriendo detrás del escenario, dando "managgia", un insulto en italiano, lo suficientemente fuerte como para que resonara por todo el pasillo. Y para colmo, los informes médicos posteriores a la pelea confirmaron una leve inflamación en la ingle, no por un golpe, sino por tirarse frenéticamente los pantalones cortos de compresión sobre un protector genital mal ajustado. Cuando MMA Junkie le preguntó si consideraría un acuerdo de patrocinio, Vettori respondió: quizás Ferrari, sus cabinas protegen bastante bien a los pilotos. Tras el incidente, la Comisión Atlética de Nevada añadió discretamente un nuevo punto de control a su lista de inspección: verificación de la contención testicular. Los oficiales ahora llevan espejos telescópicos, como los que se usan para revisar debajo
de los vehículos para asegurarse de que los luchadores estén debidamente equipados. Entre los pantalones cortos casi inexistentes de Holman y el protector ausente de Vettori, tal vez sea hora de que la UFC contrate a un encargado de vestuario, alguien con una lista de verificación y un sano sentido de la vergüenza. Para finales de 2024, los aficionados de la UFC ya habían presenciado más percances de vestuario de los que nadie podría contar. Del infame incidente del banana hammock de Dennis Hallman hasta el fiasco de la coquilla ausente de Marvin Vettori, el octágono se había vuelto casi tan impredecible en cuanto a la ropa como lo era en cuanto a los knockouts. Pero en el UFC 310, Ian Machado Gary estuvo a punto de unirse a ese Hall of Fame de los desastres de vestuario de la UFC, con lo que podría ser la primera escena de desnudo entre asaltos en la historia de la UFC. Durante su combate de coevento principal contra Shavkat Rakhmonov, Gary estaba totalmente concentrado en un enfrentamiento de peso welter de alto riesgo cuando, de repente, algo salió mal. No con su estrategia ni con su ritmo, sino con sus pantalones cortos. A mitad del combate, Gary sintió un tirón brusco seguido de un chasquido. Se había roto una costura. Ahora estaba a un movimiento en falso de ofrecer a los espectadores de ESPN una imagen que no esperaban ver. Aún así, Gary mantuvo la compostura y siguió peleando el resto del asalto sin mostrar ni una pizca de pánico. Entonces sonó la campana, y ahí fue cuando las cosas se pusieron interesantes. Mientras regresaba a su esquina, las cámaras captaron algo que ni siquiera el veterano comentarista Daniel Cormier podía creer. Nunca había visto algo así, dijo de sí, haciendo todo lo posible por mantener la seriedad. Mientras sus entrenadores intentaban darle instrucciones, Gary se puso de pie con calma, se quitó los pantalones cortos dañados y se quedó allí solo con su ropa de compresión, como si fuera un ensayo informal para el pesaje. Su esquina rápidamente le entregó un par nuevo de la bolsa y, sin perder el ritmo, se los puso y se preparó para el siguiente asalto. Todo sucedió con tanta fluidez que casi parecía ensayado, sin demoras, sin intervención del árbitro, sin censura incómoda, solo un cambio de ropa accidental en medio de una pelea entre dos de los principales contendientes. Después, Gary se lo tomó a broma en la conferencia de prensa posterior a la pelea, diciendo: "Me faltó una costura rota para ofrecer una vista completa a la primera fila. Gracias a Dios por los pantalones cortos de compresión. MVP de la noche, sin duda". Más tarde, publicó un breve clip del momento en Instagram con la leyenda: "Un saludo al sastre de la UFC. La próxima vez usa hilo doble". A diferencia de otros luchadores que reaccionaron mal ante los errores de vestuario, Gary manejó el suyo con puro humor, sin enojo, sin vergüenza, solo una historia divertida que se sumó a una actuación muy reñida. Al final, casi desnudo se convirtió más en un momento divertido que en un escándalo. Pero si hay una lección que nos enseña todo este video, es esta: cada luchador debe subir al octágono preparado para que su equipo lo traicione en cualquier momento. Porque ya sea el minitanga de Hallman, problema con el sujetador de Valerie Letourneau o los pantalones cortos rasgados de Gary, un pequeño desgarro puede convertir una pelea seria en el meme más nuevo de internet. Pero el caos de vestuario no se limita a la UFC. En todo el mundo, desde Japón hasta Kansas City, los luchadores han sufrido el mismo destino. Y en 2013, Invicta FC protagonizó uno de los incidentes de vestuario más sorprendentes del deporte. Ocurrió el 5 de enero en Invicta FC 4. Alexis Davis, mucho antes de su carrera por el título de la UFC, debutaba en la promoción exclusivamente femenina. Entró a la jaula con unos pantalones cortos de pelea estándar y debajo un tanga negro que pronto se convertiría en una sensación en internet. Al comenzar el primer asalto, Davis tomó rápidamente el control, consiguiendo la posición superior sobre Carla Basler. Durante un forcejeo para montar, sus pantalones cortos comenzaron a deslizarse hacia abajo, lentamente al principio y luego cediendo por completo, revelando mucho más de lo que se pretendía en medio de un ground and pound en vivo. La comentarista Julie Kedzie, sorprendida en medio de su reacción, solo pudo decir: "Eso es ciertamente una elección". Su copresentadora titubeó durante la transmisión como alguien que ve un documental de anatomía por primera vez. A pesar del percance, Davis se mantuvo completamente concentrada. No se detuvo, no se ajustó, simplemente siguió dominando mientras su equipo le fallaba frente a la multitud. Cuando le preguntaron al respecto después, respondió
respondió sin perder el ritmo. Quería sentirme sexy mientras estrangulaba a alguien. Su confianza convirtió un accidente vergonzoso en uno de los momentos más virales de Invicta. Los foros de MMA explotaron y el clip se convirtió en el momento más reproducido en la historia de la promoción. Los fans en línea incluso bromeaban diciendo que Invicta podría haber sacado provecho vendiendo tangas usadas en combate en vitrinas firmadas, mitad censuradas, mitad legendarias. Aunque la organización nunca lo abordó oficialmente, esa noche quedó como uno de los ejemplos más inolvidables de lo impredecible que puede ser el equipo de MMA. Y aunque el siguiente ocurrió técnicamente en la WWE, merece una mención porque involucra a una ex campeona de la UFC a quien simplemente no le salían bien las cosas con los sujetadores deportivos. Al principio de este video mencionamos el percance de vestuario de Ronda Rousey de sus días en la UFC. Pues bien, el 9 de septiembre de 2022 la historia se repitió, esta vez dentro de un ring de la WWE durante un episodio de SmackDown. En medio de una caótica lucha fatal de 5, Rousey se vio enredada con Sonya Deville y con su propia camiseta. Las cámaras la captaron tratando de arreglar un sujetador deportivo que se le resbalaba con una mano mientras seguía defendiéndose de una llave de brazo con la otra. Que se suponía que iba a ser una pelea guionizada se convirtió en una lección improvisada de supervivencia con el vestuario. Pues, Rousey publicó el clip en Instagram con la leyenda: cuando tienes que pelear contra tu oponente y tu sujetador al mismo tiempo. Fue la ronda de siempre, dura, serena y totalmente imperturbable. No pidió un tiempo muerto ni intentó ocultarlo. Simplemente luchó en medio del caos, demostrando una vez más que, sin importar el escenario, MMA o lucha libre, siempre está preparada para manejar lo que sea que suceda. La WWE no censuró las imágenes y el momento se difundió rápidamente por las redes sociales, provocando una mezcla de risas y respeto. Los fans dijeron que resumía perfectamente toda la carrera de Rousey, sin drama, sin pánico, solo determinación. Sirvió como otro recordatorio de que, ya sea en una jaula o en un ring, siempre está lista para luchar contra sus oponentes y contra los percances de vestuario al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál de estos momentos en vivo por televisión crees que fue el más loco? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. Y antes de irte, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a MMA Rivals para no perderte los próximos.